El oído. En el adulto es una unidad anatómica que sirve tanto para la audición como para el equilibrio, pero en el embrión se desarrolla a partir de tres partes distintas. El oído externo, que es el órgano que capta los sonidos; el oído medio, el conductor del sonido desde el oído externo hasta el oído interno; y el oído interno, que convierte las ondas sonoras en impulsos nerviosos y registra los cambios en el equilibrio. El oído interno aparece hacia los 22 días del desarrollo como engrosamientos del ectodermo superficial a cada lado del romboencéfalo. Estos engrosamientos son las placoas ópticas, que luego se invaginan con rapidez formando las vesículas ópticas o auditivas. Posteriormente, cada vesícula se divide en un componente ventral, que da origen al sáculo y al conducto coclear, y un componente dorsal, que forma el utrículo, los conductos semicirculares y el conducto endolinfático. En conjunto, las estructuras forman el laberinto membranoso. Sáculo, cóclea y órgano de Corti. Hacia la sexta semana, el sáculo forma una invaginación tubular en su parte inferior, que es el conducto coclear. Este penetra en el mesénquima en forma de espiral y hacia la octava semana ha completado 2,5 vueltas. La conexión con la porción restante del sáculo es el conducto de Hensen, y el mesénquima que rodea el conducto coclear se diferencia en cartílago. Durante la 10ª semana, el caparazón cartilaginoso recibe una vacuolización y se forman la rampa vestibular y la rampa timpánica, que van a estar separados del conducto coclear mediante la membrana vestibular y la membrana basilar. La pared lateral del conducto coclear se mantiene unida al cartílago adyacente mediante el ligamento espiral, mientras que su ángulo está conectado al modiolo, que constituye el futuro eje de la cóclea ósea. Las células epiteliales del conducto forman dos bordes, un borde interno, que es el futuro limbo de la lámina espiral, y un borde externo, que contiene células pilosas o sensitivas del sistema auditivo, que están recubiertas por membrana tectoria. Estas células sensitivas más la membrana tectoria son las que originan el órgano de Corti. Utrículos y conductos semicirculares. Hacia la sexta semana se forman los conductos semicirculares a partir de vaginaciones de la vesícula óptica. Las porciones centrales de la pared de estos se adosan entre sí y luego desaparecen formando tres conductos semicirculares. Mientras que un extremo de cada conducto se dilata y forma las ramas ampulares, el otro extremo forma las ramas no ampulares. Dos de estas se fusionan y entonces en el utrículo solo entran 5 ramas, 3 con ampolla y 2 sin ella. Las células de las ampollas forman el borde o la cresta ampular, que contiene células sensitivas que mantienen el equilibrio. Tanto en el utrículo como en el sáculo se forman las máculas acústicas, que son zonas sensitivas. Durante la formación de la vesícula óptica, una parte de la célula se separa de su pared y forma el ganglio estatoacústico. El oído medio se halla formado por la cavidad timpánica, el conducto auditivo y los huesecillos. La cavidad timpánica es de origen endodérmico de la primera bolsa faríngea. La parte distal de la bolsa, el seno tubo timpánico, se ensancha formando la cavidad timpánica primitiva, y la parte proximal se mantiene estrecha y forma el conducto auditivo trompa eustaquio, que comunica la cavidad timpánica con la nasofaringe. Los huesecillos. El martillo y el yunque se forman a partir del cartílago del primer arco faríngeo. El estribo se forma a partir del cartílago del segundo arco faríngeo. Estos se mantienen incrustados en el mesénquima hasta el 8º mes, momento en el que el tejido se disuelve. Durante la última etapa de la vida fetal, la cavidad timpánica se extiende dorsalmente formando el antro timpánico. El epitelio de la cavidad timpánica después del nacimiento invade el hueso de la apófisis mastoide y forma sacos de aire revestidos de epitelio, es decir, la neumatización. Oído externo. Conducto auditivo externo. Este se forma a partir de la porción dorsal de la primera hendidura faríngea. Al principio del tercer mes, las células epiteliales del fondo del conducto forman el tapón meatal, que se disuelve hasta el 7º mes, y si permanece hasta el nacimiento puede originar la sordera congénita. El tímpano, la membrana timpánica, va a consistir en un revestimiento epitelial ectodérmico en el fondo del conducto auditivo, un revestimiento epitelial endodérmico en la cavidad timpánica y una capa de tejido conjuntivo que se denomina estrato fibroso. El pabellón auricular se va a formar a partir de montículos auriculares. Estos se encuentran 3 a cada lado del conducto auditivo externo. Estas prominencias o montículos se fusionan y forman el pabellón definitivo. Los oídos externos en un principio se encuentran en la región inferior del cuello. Con el desarrollo del maxilar inferior ascienden a los lados de la cabeza a la altura de los dos ojos. Desarrollo del ojo. En el embrión, los ojos aparecen hacia los 22 días del desarrollo como un par de surcos a los lados del prosencéfalo. Al cerrarse el tubo neural, estos surcos forman invaginaciones del prosencéfalo, que son las vesículas ópticas. Al invaginarse las vesículas ópticas se forman la cúpula óptica de doble pared,
cuyas capas interna y externa están separadas por un espacio intrarretinario, y también se forma la fisura coroidea, cuyos labios se fusionan hacia la séptima semana. La boca de la cúpula óptica se convierte en la futura pupila, y las células del ectodermo superficial se alargan formando la placoda cristalina. Retina, iris y cuerpo ciliar. A partir de la capa externa de la cúpula óptica se desarrolla la capa pigmentaria de la retina. La capa interna o neuroretina se desarrolla luego. Las 4/5 partes posteriores, la porción óptica de la retina, contienen células que rodean el espacio intrarretinario y se diferencian a bastones y conos. Junto a esta capa fotorreceptora se encuentra la capa epitelial, que origina neuronas y células de sostén, incluyendo la capa nuclear externa y la capa nuclear interna, además de las células ganglionales. Sobre la superficie hay una capa fibrosa que contiene axones de células nerviosas, de las capas más profundas. Las fibras nerviosas de esta zona convergen hacia el tallo óptico que se desarrolla para formar el nervio óptico. Por lo tanto, los impulsos lumínicos atraviesan la mayor parte de las capas de la retina antes de llegar a los bastones y conos. La 5ª parte anterior de la capa interna, la porción ciega de la retina, se divide en la porción iridia de la retina, que va a formar la capa interna del iris, y la porción ciliar de la retina, que contribuye a formar el cuerpo ciliar. Poco después de la formación de la vesícula del cristalino, las células de la pared posterior se alargan formando fibras que rellenan la luz de la vesícula. Hacia el final de la séptima semana, estas fibras primarias del cristalino alcanzan la pared anterior de la vesícula del cristalino. El crecimiento cristalino no termina en esta fase, ya que se siguen añadiendo fibras que son secundarias al núcleo central de forma constante. Al final de la 5ª semana, el primordio ocular está completamente envuelto por mesénquima laxo. La capa interna va a formar la coroides y la capa externa hará lo propio con la esclerótica. La diferenciación de las capas mesenquimatosas que cubren la cara anterior del ojo es distinta. La cámara anterior se forma mediante vacuolización y divide el mesénquima en una capa interna, la membrana iridio-pupilar, y una capa externa que es continua con la esclerótica, la sustancia propia de la córnea. Entonces, la cámara anterior está revestida por células mesenquimatosas aplanadas. La córnea va a estar formada entonces por una capa epitelial del ectodermo superficial, la sustancia profunda o estroma que es continua con la esclerótica, y una capa epitelial que rodea la cámara anterior. La cámara posterior es el espacio que se encuentra por delante del iris y por detrás del cristalino y del cuerpo ciliar. Las cámaras anterior y posterior están comunicadas entre sí por el humor acuoso, que es producida por la apófisis ciliar del cuerpo ciliar. El mesénquima no solo rodea el primordio ocular desde el exterior, sino que también invade el interior de la cúpula óptica a través de la fisura coroidea, donde forma los vasos hialoideos que irrigan el cristalino durante la vía intrauterina y forman una capa vascular sobre la superficie interna de la retina y una red delicada de fibras cuyos espacios intersticiales se llenan de una sustancia gelatinosa que es el cuerpo vítreo. Los vasos hialoideos de esta zona son eliminados y desaparecen, dejando en su lugar el conducto hialoide. Durante la séptima semana se cierra la fisura coroidea y se forma un túnel dentro del pedículo del tallo óptico que da origen al nervio óptico. El nervio está envuelto por una prolongación de la coroides que forma la pia madre y el aracnoides y una prolongación de la esclerótica, la dura madre. El centro del nervio contiene una porción de la arteria hialoidea que más tarde se llama arteria central de la retina.